Saludos a todos amigos del canal. Esta es una transmisión en vivo y en directo en la que participan en los comentarios quienes hayan hundido la campanita. Amigos, estaba investigando hace unos minutos sobre un dato más preciso, sobre la cantidad exacta de armamento ruso en Colombia, por ejemplo, que nuestro presidente recientemente habló de que en Colombia habían helicópteros y otros equipos rusos de tiempo atrás y que él no estaba interesado en entregar estos equipos, este armamento a Ucrania. Aquí hubo una entrevista entre el presidente Petro y la general del Comando Sur, Laura Richardson. Ella no solamente se comunicó con Petro, sino con otros presidentes de 6 países. Y la consigna de la generala era lograr un consenso de ayuda de parte de países latinoamericanos. Y yo me pregunto, ¿desde cuándo hay tanto interés de parte de los Estados Unidos en involucrar a Raimundo y todo el mundo en esta guerra de Ucrania? Miren lo que ocurrió en Alemania recientemente. ¿Cuánto tiempo duró Scholz en decir diariamente que él no estaba decidido del envío de los tanques Leopard? Más de medio país en la actualidad está en contra del envío de estos tanques. Sin embargo, ya han habido autorizaciones, ya se inició la fabricación de tanques Leopard en Alemania. Y Estados Unidos quiere involucrar a la mayor cantidad de países en esta guerra, porque Estados Unidos sabe que para esos países es muy importante tener el apoyo, sobre todo por el tema comercial, porque también en Latinoamérica nuestros gobernantes saben el poder tan brutal que tiene el tema de las sanciones y los bloqueos creados por los Estados Unidos en situaciones pasadas recientemente, como es el caso en particular de Venezuela y esta famosa ley Bolívar que está empujando allá Rich Scott, ciudadano estadounidense, quien tanto daño le ha causado a Venezuela con sus medidas, medidas que cada día van a incrementar la escasez y el hambre en el vecino país venezolano. Esta señora estuvo en contacto con los presidentes, como por ejemplo con el de México, quien no estuvo en la CELAC, con Gustavo Petro de Colombia, con el presidente argentino y cada uno de los presidentes latinoamericanos con quien ella estuvo en contacto, estuvieron o concordaron en que no iban a enviar armas a Ucrania. Petro dice que prefiere que este armamento ruso se convierta en chatarra en Colombia. Claro que si profundizamos en el asunto, por ejemplo el caso colombiano, yo dudo de que el presidente Gustavo Petro tenga conocimiento en concreto sobre la cantidad de misiles o de helicópteros o de armas rusas que haya en Colombia. Debe haber al interior de las Fuerzas Armadas de Colombia un encargado, un alto militar encargado de compras, de suministros, de intercambio, de mantenimiento de los mismos equipos rusos que hay en Colombia. Y el nivel a que se maneja este tema en el ejército realmente está muy distanciado del el diario accionar de un presidente como el presidente de un país como Colombia. Sin embargo, lo que venía a los Estados Unidos a buscar, y Scholz de Alemania, que estuvo también hablando con el presidente de Brasil, es más, buscar un consenso en Latinoamérica de si están a favor o en contra de los Estados Unidos, si están a favor o en contra de Rusia. Porque, miren, estos países coinciden en que no apoyan el operativo ruso en Ucrania, que no apoyan esta invasión en la soberanía de otro país. Sin embargo, los países latinoamericanos que se reunieron con la generala Richardson, ninguno de ellos, ni siquiera el presidente de Colombia,
quien ha sido el más aguerrido defensor de la paz, como lo dijo él en esta entrevista, él no ni siquiera se acercó a discutir el tema de lo que había ocurrido en el Donbass desde el año 2014. Coinciden los presidentes latinoamericanos en que realmente el que está obrando mal es Rusia, que sin embargo la posición latinoamericana es la de no intervenir en estos conflictos y estar dispuestos a servir de veedores o de intermediarios para que haya paz. Hombre, en concreto, ¿qué está ocurriendo en Ucrania? Mire, ya se está acabando el invierno, lo que significa que muy posiblemente va a haber un escalamiento militar ahora en la primavera y estos soldados y oficiales ucranianos están acostumbrados al uso de las armas rusas, de los equipos rusos, y esto también explica el por qué ese afán de parte de Occidente en comprar este tipo de armas rusas donde las haya. No sé por qué no han enviado también a buscar en los arsenales de países africanos, que cuál de estos países también tiene disponibles equipos que le puedan servir a Ucrania. Pero por un lado está la existencia de los mismos, por otra está el tema de si están a favor o en contra de entregarle este equipo a Ucrania, pero por encima de todos estos argumentos está ese temor que se tiene en Latinoamérica a perder a perder el apoyo en dinero, el apoyo en logística de parte de Estados Unidos. Todavía dependemos mucho de los Estados Unidos, aún el presidente Petro, quien en su campaña esbozó pues una política direccionada a ayudar al pueblo por encima de todos los intereses de los Estados Unidos. Una cosa es lo que diga Gustavo Petro en público, otra cosa es la realidad de cómo se mueve la logística en Colombia de las armas, cómo se mueve el tema de la negociación con grupos guerrilleros, cómo se mueve el asunto del narcotráfico con los Estados Unidos. Por ejemplo, sobre estos 4.500 kilos de cocaína confiscados en España que iban en dirección a Beirut, en un barco en el que iban aproximadamente 1.750 vacas. No nos han informado, ni el presidente Petro ha informado al país, en primer lugar, si eran 4.500 kilos, en segundo, la calidad de la cocaína que iba en este barco, porque toda cocaína tiene su, llamémoslo, ADN, porque estos paquetes pueden ser intercambiados, porque realmente nunca se sabrá quién los envió, puesto que los ganaderos de turno que vendieron las vacas, ellos tienen sus facturas de que le vendieron 300, 500, 200 y quien las acopió, pues no se va a saber nunca, pero tampoco se va a saber realmente en manos de quién están estos 4.500 kilos de cocaína y cuál va a ser el uso o el fin de este mismo cargamento. Como en Colombia, cada vez que confiscan cocaína, sean 100 kilos, sean 200 kilos, nadie sabe a dónde van a parar. Y esto se ha convertido en un acto sin vergüenza de parte de los gobiernos de turno. Yo estuve hablando con un compañero recientemente y me dice, Santiago, no, es que ahora el que manda es Petro y las cosas van a cambiar, pero no estamos viendo realmente qué es lo que está ocurriendo con el tema de estos 4.500 kilos. Sale la publicidad, salen la información en los tabloides, muchos de estos informes se han viralizado. Lo mismo el tema de las armas. ¿Quién diablos va a tener control en el ejército de dónde están ubicados estos equipos rusos, su mantenimiento? ¿Cuántos de estos equipos, aún pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Colombia, no han sido vendidos por debajo de cuerda, no están ya en el mercado negro? Esto es algo que no es posible rastrear, así sea que cada equipo tenga una numeración y una fecha de ingreso. Son datos que realmente nadie puede controlar. Pero lo que prima son los discursos de Petro, de Lula, de Alberto Fernández, su posición soberana de que estos equipos no los van a enviar, como la posición de México. Pero realmente lo que se muestra en el informe de hoy
En primer lugar, es ese interés que tiene Estados Unidos de involucrar a la mayor cantidad de países en apoyo a Ucrania. Segundo, que nuevamente Estados Unidos cuenta al interior de su país con una bola de nieve que está creciendo cada día más y más de ciudadanos que se están cuestionando sobre el tema de la corrupción que ocurre en Ucrania con tanto equipo, con tantas armas que están llegando. No crean que con estas armas rusas que hay en Latinoamérica, Ucrania va a ganar esta guerra. Mientras Occidente prepara los tanques, créanme que Rusia está trabajando el tema de armas antitanque por doquier para atacar cada uno de estos tanques. Hoy en día, la generala del Comando Sur sabe cuál es la posición al respecto de este tema de parte de los países que ella visitó, directa o indirectamente o virtualmente. Más no sabemos los ciudadanos de Colombia, de Brasil, de Argentina, de México, de Perú, de Ecuador, estos 6 países, realmente cuál es el tipo de negociación, cuál es el tipo diplomático, relaciones comerciales entre los ejércitos de nuestros países y el ejército de los Estados Unidos en el tema de las armas, en el tema del narcotráfico. A mí lo que me parece algo increíble es la posición del presidente Gustavo Petro al respecto del narcotráfico, del cultivo de coca en Colombia y cómo los Estados Unidos han actuado de una manera tan pasiva, no problem, lo que tú digas, Gustavo, no va a haber ninguna fragmentación en nuestras relaciones, porque no nos van a contar a los ciudadanos de a pie realmente qué es lo que ocurre a nivel de los altos mandos de los ejércitos. Esto que está ocurriendo ahora en Ucrania es algo también burlesco, como aquí está cayendo granizo en Medellín, Colombia, como presidente Zelensky continúa pensando de que la Unión Europea lo va a coger bajo su manto, por mucho que él ruegue y solicite y muestre que su gobierno es un gobierno transparente. A él le comunicaron en el día de hoy que lo van a continuar ayudando hasta que caiga el último ciudadano ucraniano, pero esto no significa que lo van a hacer inmediatamente a su país miembro de la Unión Europea. Y Chof, quien viajó a Brasil a buscar munición para los tanques Leopard, porque una cosa es la fabricación de los tanques, otra cosa es la fabricación de la munición, algo muy diferente. Y por muy costosos que sean los tanques, la munición puede llegar a costar casi que lo mismo o mucho más, puesto que es de uso continuo y esto depende de la estrategia de cada operador de los tanques. Estas conversaciones entre países como Argentina, Brasil, Colombia, lo que han mostrado también es esa adhesión de recrudece el granizo en Colombia, esa adhesión entre estos 3 países y cómo por el tema político, que lo llaman países de izquierda, y cómo países como Cuba, Venezuela, Nicaragua, digamos, entre comillas, del ala prorrusa, en vez de pronunciarse directamente con su apoyo a Rusia, están actuando de una manera neutral. Esto es parte de la política latina de no ingerir en estos asuntos de confrontaciones internacionales, pero yo me pregunto, ¿no sería justo también que los presidentes de nuestros países discutieran el tema del por qué Rusia inició este operativo y no solamente apoyar a Estados Unidos por el tema comercial? Ahora, la generala del Comando Sur no vino a nuestro país, no vino a nuestros países a solucionar el problema que ha causado esta guerra, porque esta guerra prácticamente la inició los Estados Unidos. Si ustedes reversan el cassette un poco desde la época de Blinken el año pasado, que fue enviado por el presidente de los Estados Unidos para apoyar el ingreso de Ucrania a la OTAN, no hubo una discusión como lo propuso Donald Trump. Trump decía, este es un problema entre
entre Rusia y Ucrania, que lo resuelvan ellos. ¿Por qué diablos tuvieron que meter a tantos países y ahora querían involucrar a nuestros países? Este no es asunto de los Estados Unidos. ¿O qué intereses tendrá los Estados Unidos allá que quiso meterse tan de lleno? Pero no, quienes están poniendo los muertos hoy en día en Ucrania son los ucranianos. No hay una fila enorme de muertos de Iowa, de Miami, de la Florida, de New York. ¿Dónde están los muertos de Texas que murieron allá defendiendo a Ucrania en territorio ucraniano? Algunos, se puede decir que hay aproximadamente 100,000 soldados de los Estados Unidos que están en Europa, en su mayor parte en Alemania y Polonia, y estos 100,000, sin mucho menos de la mitad, son soldados oficiales que están preparados para ir al combate, sobre todo tenientes, capitanes, mayores, que son a quienes les toca más de frente el combate, y son menos de 50,000 ciudadanos estadounidenses que están en alerta, pero esto no significa nada en comparación con estas cifras que nos hablan que vienen de Rusia, hablan de 500,000, otros hablan de 1,000,000, 1,500,000 que podrían llegar a territorio ucraniano en algo que llegaría a convertirse en una guerra en la que, como decía el presidente de Hungría, esta mañana decía, hemos creado un hueco para que caiga Rusia y quienes estamos cayendo a ese hueco somos nosotros, refiriéndose a los países europeos, a los países de la OTAN, y realmente esto es lo que está ocurriendo. Nuestros presidentes latinos en estas últimas reuniones demostraron, de una forma demostraron su apoyo a la soberanía de sus países, pero no se definieron realmente sobre el tema de la justicia, del por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo. Sería bueno enviarle videos, eh, fotografías al presidente de mi país, Gustavo Petro, para que él vea de cerca las atrocidades que se cometieron en Ucrania del 2014 aún hasta este año, en el que murieron aproximadamente 14,000 personas entre soldados de ambos bandos, niños, ancianos. De pronto, el presidente Petro cambie un poco su opinión al respecto, un poco su opinión al respecto, y se digne siquiera referirse al tema de lo que ocurrió en el Donbass, que sería bueno que el presidente de mi país, Gustavo Petro, haga una pequeña anotación sobre esta ley Bolívar que están empujando en los Estados Unidos, que tanto daño le va a causar al vecino país Venezuela, donde recientemente el presidente Petro estuvo estrechando la mano del presidente Maduro. Necesitamos en Latinoamérica una defensa de nuestra soberanía, de nuestra ideología, de nuestra posición, en la que estamos en desacuerdo los ciudadanos latinoamericanos en cómo Estados Unidos está enviando tanta cantidad de dinero en vez de ayudar a los pobres de su país a una guerra en Ucrania que no tiene lógica, a una guerra que por todo punto de vista es una guerra inviable, y sobre todo que estos países europeos, Ursula von der Leyen, entre tantos, Borrell, Stoltenberg, solamente ven como fin acabar con Rusia, no como están diciendo que lo que ellos buscan es ayudarle a Ucrania. Aquí nadie le está ayudando a Ucrania. Es Estados Unidos quien está empujando al mundo para que se acabe Rusia, porque Rusia es un país poderoso que tiene recursos, que tiene minerales, gas, petróleo, agricultura, que tiene una población de aproximadamente 160 millones de seres humanos que trabajan, que buscan la prosperidad y que buscan ser aceptados por todo el mundo. Miren, la situación de Rusia con Ucrania es una situación sui generis, que no la vivimos aquí, por ejemplo, entre Colombia y Venezuela o entre Colombia y Ecuador.
o aún entre México y los Estados Unidos. Son situaciones muy por aparte. Pero vuelvo y me remito al caso. ¿Qué interés realmente tiene Estados Unidos en esta guerra? El único interés que muestra Estados Unidos, el presidente de Estados Unidos, es el de utilizar este papayazo, llamémoslo así, que le dio Rusia al ingresar a Ucrania para crear una bola de nieve que busca como único objetivo acabar con Rusia. Amigos del canal, están cayendo truenos ahora en Medellín, granizo, parece el fin del mundo, pero no, estamos acostumbrados a estos eventos en las últimas semanas. Amigos del canal, me despido, no los molesto más con tanto tiempo, me preparo para el próximo. Seguimos camellándole a la idea, así sea que el crecimiento sea lento de estos canales. Tarde que temprano nos vamos a ingeniar algún sistema para que podamos conversar diariamente con un público cada vez más grande. Y eso, gracias a ustedes, son los únicos que nos pueden ayudar. Gracias a todos. Nos vemos a las 8:30 p.m.